¿Los demás qué? ¿Los tumbó el sueño o el hambre? El hambre, ingeniero. Soldados caídos. Sí. Estarán viendo Diomedes. Tenemos bajas. Ahí como para que me entiendan. Entonces, tenemos una viga, ¿sí? Si nosotros la vemos en perfil, ¿sí? Un corte, pues ¿qué vamos a ver? Ah, bueno, definimos que tenía 3 metros. ¿Y esta parte cuánto? Ah, pues los .42, que son los que tenemos por aquí, que fue donde sacamos esa medida para el volumen. ¿Cuál medida no estamos viendo? Precisamente esta, lo que es el fondo de ella. Es decir, nosotros en este momento estamos viendo como si hubiésemos generado un corte ahí.
¿sí? Entonces, como si hubiésemos cortado esa viga y lo empezamos a mirar hacia allá. Es decir, que solamente vamos a ver esta longitud, 3 metros, y lo que vendría siendo la altura de ella, punto 42. Se nos convierte en punto precisamente la profundidad de esa viga, que sería para el caso la medida de punto 30. Y tenemos todo lo que vendría siendo ese refuerzo longitudinal. ¿Sí? ¿Qué cuánto va a ser acá? Ojo, entonces de lo que vimos ahí respecto de las separaciones. Normalmente, la NSR10, es decir, el Reglamento de Construcción Sismorresistente, nos determina que el concreto de protección o lo que denominan recubrimiento, es decir, aquello que esa distancia que hay desde los bordes hasta donde se encuentra el acero, que debe ser mínimo de 0.04, ¿sí? Es decir, de 4 centímetros. ¿Sí? Es decir, que en este caso, si se le hubiesen colocado, digamos, distanciadores, pues la distancia precisamente que estaba separando tenía que ser de 4 centímetros, de 0.04. Ok, y si por algún lado de las especificaciones del plano, normalmente nos dice, bueno, para las vigas de tales condiciones, el gancho debe ser de tanto. En este caso, vamos a asumir de que por ahí en el plano, en alguna especificación, aclara que los ganchos, es decir, ese doblez que tiene formando como una L acostada, es de 15 centímetros. Pues, ¿qué pasa? Yo les decía que eso nosotros lo vamos a tener exactamente en el final del elemento, es decir, a cada extremo de todo ese elemento, ¿sí? No es que se le coloquen ganchos en la mitad ni nada por el estilo. Obligatoriamente es al inicio y al final, ¿sí? Cuando se forme de que se ha terminado toda la longitud de ese elemento estructural. Si eso es así, si sabemos de que los ganchos son de 15 centímetros, ¿cuánto sería la longitud precisamente de una de esas varillas longitudinales? ¿Cuánto sería? Observando esas dimensiones de ese plano así como lo tenemos. 330. 330. 322. A ver, pues vamos a hacerlo. Por este lado tenemos 15 y por aquí también, pues ya tenemos punto 30. 322. ¿Sí? Y aquí, de aquí a acá tenemos 3 metros, pero 3 metros tenemos que restarle 0.04 por acá y 0.04 por acá. El recubrimiento. El recubrimiento. Exactamente. ¿Sí o no?
3 menos 0.08, 0.04 por un lado, más 0.04 por el otro, casi siempre da 0.08. 3 menos 0.08 casi siempre da 2.92. Y ahora sí, 2.92 más 0.30, ¿cuánto nos da? Que es 0.15 de este gancho y 0.15 de este gancho. ¿Cuánto da? 3.22. ¿3.22? Ok. Ojo, si nosotros estamos haciendo ese corte, esa vista de sección transversal ahí, quiere decir de que nosotros solamente estamos viendo esta varilla y esta varilla, es decir, la de arriba y la de abajo. ¿Cuáles no estamos viendo? Pues las que me ocultan precisamente ellas en el fondo, es decir, esta y esta varilla. Quiere decir que para el caso en particular de que la varilla de arriba y la varilla de abajo son de la misma longitud, pues entonces yo ya sé que por este lado son dos varillas de 3.22. Pero resulta que no son dos, realmente son 4, porque hay las otras dos que no me deja ver precisamente esta vista, es decir, las otras que están detrás de ellas en el fondo de la viga. Entonces, cuando hacemos el corte de la sección transversal, aquí sí podemos ver todos esos elementos. Entonces, en este momento solamente estamos viendo esta y esta. ¿Cuáles me están tapando? Me están tapando específicamente las de atrás. Las de atrás de este fondo, que para el caso también es el fondo de la viga, ¿sí? Entonces, realmente nosotros vamos a tener esta medida de 3.22 y lo multiplicamos por 4 varillas, que son las que se encuentran dentro de esa viga, lo que tiene que ver con el refuerzo longitudinal. ¿Cuánto daría eso? Profe, ¿me podría repetir que es que no escuché? Una vez más. Esto que tenemos aquí, dice que tiene 3 metros, ¿sí? Es decir, esos 3 metros es lo que yo no veo, lo que vendría siendo el fondo de esa viga, ¿sí? El fondo. Yo solamente en este caso, en esta cara, en esta vista frontal o sección transversal de la viga, yo puedo ver solamente estas medidas. ¿Cuál no tengo? La del fondo. Para poder ver el fondo, obligatoriamente necesito un perfil o un corte. Y en el corte, pues yo no puedo ver alguna vista. Yo en esto, respecto de lo que es vista en planta, vista lateral, vista inferior, superior, las que sean, yo siempre estoy hablando es en 2 dimensiones. La única forma en que yo vea las 3 dimensiones es una isometría o una perspectiva de ese elemento, es decir, como lo podemos observar en el SketchUp, donde vemos absolutamente todas las 3 dimensiones en un solo plano. En este caso no, es decir, en los planos normalmente son en 2D y si acaso tienen algún render o algún dibujo que hace referencia a alguna isometría donde puedo observar las 3 dimensiones en un solo lado. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a jugar respecto de los detalles y todo como se nos presenta en un plano, que tenemos que interpretar, bueno, yo aquí solo estoy viendo un pedacito, me falta el otro, sobre todo para lo que tiene que ser volúmenes. Y en general, ¿por qué volúmenes? Porque nosotros todo lo tenemos es en 3 dimensiones. Lo necesitamos en 3 dimensiones para llevarlo a la realidad. Ok, entonces por eso tenemos estos 3 metros que son el fondo. Pero por este lado, obligatoriamente estamos viendo esta misma medida que viene por acá. ¿Cuál medida? Punto 42. Vamos a hacer de cuenta que tenemos rayos X, así como hace rato estábamos mirando todo el acero de refuerzo dentro de una zapata. O
como si eso fuese una torta y cortamos ahí. Listo, cortamos y ya podemos observar lo que vendría siendo el refuerzo longitudinal. ¿Cuál refuerzo longitudinal? Ah, bueno, ese que es larguito, porque ya aquí ya habíamos definido cuántos estribos eran precisamente los que están aquí, y yo los vería precisamente los estribos por acá de esta forma, como para que me entiendan. A la distancia que sea, ¿sí? Pues por allá nos decían que era cada 12, en todo caso contamos que eran 41 de esos. Esto realmente así es como nosotros lo veríamos, pero pues tanta raya a nosotros no, digamos que nos incomoda un poquito. Por eso es que en el plano específicamente se acomoda de esta forma, ¿sí? Me interesa saber muy bien cómo es el refuerzo longitudinal para algo que vamos a aprender respecto de lo que son los traslapos, y específicamente me escriben cuántos son los estribos que caben en esos pedacitos, en qué distribución. Entonces, realmente esto sería así. Para el caso, como ya determinamos cuánto era el refuerzo transversal, pues nos interesa ahora es el refuerzo longitudinal. Entonces, en los elementos que son en concreto reforzado, noten aquí que aquí también la separación por todo lado es de 0.04. ¿Por qué? Porque la NSR10, que es el reglamento de construcción sismo resistente que rige en Colombia todo lo que tiene que ver con ingeniería civil en materia de estructuras, ¿sí? Metálicas o en concreto reforzado o geotecnia o construcciones o en general, ¿sí? Toca hacer lo mínimo que diga allí. Allí dice que por algún lado dice que mínimo ese concreto de protección o recubrimiento, es decir, para que el acero no esté expuesto en toda la cara y que le llegue el ataque del óxido, debe ser mínimo de 0.04. Entonces, bueno, si eso lo sabemos y ustedes se lo van a aprender de aquí en adelante, la única es que en algún momento les pueden decir, no, que es de 0.03, no, que es de tanto, ¿sí? El plano lo debe decir. En este caso, ustedes, bueno, si no nos lo dice, ustedes asumen de que tiene que ser de 0.04, que es lo que dictamina la NSR10. Muy bien, si tenemos el amarillito, viene siendo lo que es la viga, es decir, lo que vamos a observar de concreto. Como el refuerzo está por dentro, ¿qué tanto está por dentro? Está por dentro específicamente esos 4 centímetros por todo lado, ¿sí? Y en este caso en particular, la viga va desde aquí hasta aquí, es un solo elemento. Entonces, en los extremos de esos elementos en concreto reforzado, allí obligatoriamente se generan lo que son ganchos, es decir, unos dobleces, y para este caso en particular de lo que es un refuerzo longitudinal, ese gancho, ese doblez, siempre es a 90 grados, ¿sí? Es decir, que es perpendicular a como estaba. Viene acá y baja 90 grados. Por este lado está aquí y sube 90 grados. ¿Qué es lo que hace eso? Simplemente confina el concreto que hay allí. Muy bien, vemos dos. ¿Por qué vemos dos? Porque si nosotros hacemos el corte por acá, observando, quitando esa capa, nosotros vamos a ver es a partir de aquí, a partir de ahí. ¿Y qué puedo observar? Este circulito me representa este refuerzo que está aquí. Y este circulito me representa este refuerzo que está aquí. Es decir, yo solo puedo ver esos dos que serían los longitudinales. ¿Cuáles no puedo ver? Los que están detrás de él, es decir, los que ese mismo elemento no me deja observar si lo miro de frente.
Es decir, si tengo la vista, si tengo el ojito por este lado. Espérame un momentico y guardo la sesión anterior. Listo. ¿Sí? Entonces, realmente yo al estar viendo, estos cortes, esas flechitas me indican precisamente lo que es más o menos como si yo estuviese mirando hacia allá. Hagan de cuenta que eso es un ojo, para el caso. Un ojo mirando precisamente eso. Entonces, ahí es donde yo determino, bueno, estoy viendo por encima, un refuerzo longitudinal por debajo, pero tengo los que me están tapando, los que no me deja ver, que están detrás de ellos. ¿Cuáles? Este circulito y este circulito, que visto de fondo, pues van a tener exactamente la misma forma de estos refuerzos. Entonces yo puedo determinar cuánto es la longitud de eso si yo sé de cuánto es el gancho. En algún lado debió haber dicho no, que el gancho es de 15 centímetros, de 20, de 10, de alguna cosa. En algún lado del plano lo debe decir. Y el resto de medidas, pues si yo sé que la medida total del concreto es de 3 metros, pues el concreto de recubrimiento es de 4 centímetros, es decir, esa separación para proteger el acero, pues me meto 4 centímetros, me meto 4 centímetros por todos lados. Y yo puedo sumar ahora, porque si tenía 3 metros originalmente y le resto 4 centímetros por acá y 4 centímetros por acá, obtengo este 2.92. Y tengo 15 centímetros por este lado, que es del gancho en el extremo inicial, y 15 centímetros de este lado del gancho en el extremo final, pues lo sumo y obtengo 3.22, que vendría siendo la longitud en este caso en particular, del acero de refuerzo longitudinal. De una varilla, tenemos una arriba y una abajo, pero también tenemos las que no nos dejan ver, es decir, esta de aquí y esta de aquí. Entonces realmente son 4 varillas de esa medida. A eso es que hacíamos referencia. Entonces, teniendo cuántas varillas de esa medida, que son 4 multiplicadas por 3.22, tengo la longitud total de ese refuerzo. Y si lo multiplico por el área, que para este caso en particular es determinada con el área del diámetro de 5 octavos, pues obtengo un volumen. Junto con el volumen que ya habíamos obtenido de los estribos, sumo y obtengo un total de volumen de acero en esa viga. Entonces, ¿yo qué hago? Punto 30 por punto 42 por 3 metros, que vendría siendo todo el perímetro externo de ese elemento, pues me da un volumen. Y le resto el volumen total de acero que está dentro de esa viga. Eso es lo que es el concreto neto, ¿sí? Concreto neto. Y a eso es a lo que se le saca específicamente el desperdicio. Es decir,
después de hacer esa resta del concreto total menos el acero de refuerzo, obtengo concreto neto. Y al concreto neto es al que le saco, ahí sí, lo que es el desperdicio. Normalmente para el concreto es del 5%. De todos modos, muchachos, pues ya es la hora de finalizar. Les agradezco de verdad de que revisen de nuevo esta clase en forma, vayan mirando sus tablitas, tanto las de concreto como las de acero, porque la próxima clase de una iniciamos es a hacer el ejercicio numérico. Es decir, que tengan claro todo esto que hablamos aquí para saber de dónde vamos a tomar los datos. Y con eso salimos de una vez de la evaluación respecto de aprender a determinar los materiales de concreto normal, de concreto ciclopio y lo que son los aceros de refuerzo. Ingeniero, las tablas que debemos tener en cuenta serían las de dosificación, las de desperdicios y estas las de refuerzo. Correcto. Listo. ¿Listo? Entonces, muchachos, que pasen buena noche y nos estamos hablando. Por favor, les recomiendo que estén mirando seguido allá las listas de reproducción, es decir, ese link que siempre les mando de la clase, porque ahí quedan todas las clases para que las vean. Por favor, les recomiendo que, pues como para saber de verdad si están mirando algo, denle un like por ahí y ojalá miren completo los videos. Yo sé que específicamente la clase de hoy es mejor que la vuelvan a ver una o dos veces más, aprovechando que les quedó grabada. Así va a ser mucho más fácil de asimilar el ejercicio directamente, porque el ejercicio no va a ser con datos inventados, sino sacados específicamente de un plano y cómo los vamos a llevar a la realidad, por ejemplo, como lo hemos visto en el sketch. ¿Entendido? Señor. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Listo, que descansen. Estamos hablando. Listo, Buenas profe, muchas noches. gracias. Lo mismo. Igualmente. Hasta luego, ingeniero.